Listo. Bueno, muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de cuarto semestre del programa Administración Financiera. Mi nombre es John Sebastián Armero Villota y mi compañero es Juan David Bravo Guerrero. Juan David Bravo Guerrero. Nosotros vamos a, con respecto al taller que nos corresponde para el día de hoy, con respecto a la materia de legislación laboral, una entrevista donde Juan me va a hacer unas preguntas con respecto a mi tipo de contrato y la empresa en la que yo laboro. ¿Listo? Entonces, Juan, empecemos con las preguntas que tienes para mí. Listo, de acuerdo, Sebastián. Entonces te voy a iniciar con la primera pregunta para que puedas estar pendiente, ¿de acuerdo? Listo. Entonces dinos, ¿en qué empresa trabajas y a qué te dedicas? Bueno, la empresa en la que yo laboro es Bancolombia. Bancolombia es una entidad financiera la cual se dedica a lo que es la prestación de, bueno, de múltiples servicios financieros, ¿no? Principalmente está pues el tema de los créditos, pero adicionalmente a eso se manejan pues múltiples productos también financieros, más que todo enfocados para personas, pymes, empresas, banca, gobierno, público en general, para poder no solamente maximizar los recursos de ellos mismos, sino también para poder generar valor también para el banco. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Qué labor ocupas en el banco? Ya, yo como tal, el rol que desempeño en el banco, yo soy actualmente gestor comercial del área transaccional. Yo lo que hago es incentivar a que los clientes, más que todo empresas del sector PYME, que son pequeñas y medianas empresas, utilicen lo que son los canales virtuales para que se pueda, digamos, como de una manera evitar que pues vayan a la sucursal a hacer transacciones o cosas demás y también lo que es la tesorería del banco, o sea, todo lo que es ingresos directamente no físicos, ¿ya? Todo lo que son canales como por ejemplo el manejo de datáfonos, recaudos, nóminas, todo ese tema. Listo, Sebas. Verás, me encontré con un video para que nos centremos en qué es Bancolombia. Un video de Listo, introducción, ¿vale? Entonces vamos a verlo para que nosotros podamos visualizar qué es Bancolombia. ¿Listo? listo, ahí ya lo estoy viendo. Hola, soy Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, una organización innovadora que busca generar experiencias diferentes. Somos un grupo de más de 30.000 personas que nos sentimos orgullosos de ser banqueros. Trabajamos todos los días por hacer las cosas mejor, que nos esforzamos, que transformamos vidas. Queremos invitarte a ser parte de este grupo. Únete a nosotros y ayuda en la transformación a través de la innovación. Somos el banco líder de la región, donde le apostamos a la sostenibilidad, al desarrollo rural y a la transformación de la sociedad a través de la innovación, apoyando el cumplimiento de los sueños de cada persona con nuestro servicio. Bancolombia quiere en su propósito ser el banco que prefieren los clientes para hacer realidad sus sueños, que trabajamos todos los días por lograr la preferencia y la satisfacción de nuestros clientes. Es una organización que es referente en el país, en la región e incluso en el mundo. Involucra toda la parte social, ambiental. Trabaja muy de la mano con el tema del agro, con el tema ecológico. Nos hemos impuesto una ambición muy fuerte. Queremos nosotros ayudar a reinventar qué es la banca, generando así experiencias superiores para nuestros empleados y para nuestros clientes. Eso es un tema que va mucho más allá. Va desde el tema de la innovación, la analítica, tecnología. Pero sobre todo la gente. La gente es espectacular, es un banco de seres humanos que trabaja para seres humanos, para una mejor sociedad. Yo he construido mis sueños y he ayudado a construir los sueños de los demás. Pues Bancolombia ha hecho de mí la mejor versión posible. Nos da la oportunidad de ser como queremos ser, un lugar donde puedes venir a crecer, a soñar, a proponer. Nos gusta trabajar con personas apasionadas, que reten lo convencional, que se reinventen a sí mismos y a su entorno. Y hay mensajeros que terminaron de vicepresidentes, así que creo que el ejemplo es absolutamente claro que en este grupo, si tienes talento, puedes llegar a donde quieras. Gente que trabaja con amor y que son extraordinarios. Ese es el ADN de Bancolombia. Por donde lo miren, es bueno que vengan a trabajar acá. O sea, cualquier persona puede ser feliz acá en Bancolombia. Yo tengo 2 hijos y cada vez que ellos ven el logo de Bancolombia,
Mi mamá trabaja ahí. Colombia será para siempre mi casa. Uno es muy privilegiado de trabajar aquí en Bancolombia. Si te sientes identificado con nuestro ADN, te invitamos a trabajar con nosotros y apoya con tu talento el crecimiento de nuestro grupo. Sé parte del equipo que marca tendencia en el sector financiero. Muy bien, Sebas. Sí, la verdad es que el video es como ¿Qué muy es la llamativo. sostenibilidad? Pues en esencia, hablar de ¿Sí? Sí, el video es como muy llamativo con respecto pues a lo que decía, ¿no? Que está lleno de gente pues comprometida con lo que hace y es un banco referente para todo a nivel pues del país y no solamente a nivel de la región, a nivel del país, sino también a nivel de todo el mundo. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿qué más Entonces, preguntas hoy tienes? te voy a hacer una serie de preguntas pues para que conozcamos un poco más tu empresa y obviamente algunos pormenores que de pronto algunas personas no conocemos. Entonces, ¿la empresa a la que perteneces pertenece al sector público o privado? ¿Y qué diferencias Mm, puedes sacar respecto a otros aspectos? ya, Bancolombia es una entidad que pertenece al sector privado, ¿sí? Y podría destacar que dentro de esto, pues yo puedo decir que hay unas ventajas, como en algún momento también uno puede presentar como unas falencias, ¿no? Dentro de las ventajas podemos decir que hay mucha más estabilidad laboral, porque pues normalmente al pertenecer a una entidad privada, uno se gana el puesto y prácticamente uno trabaja hasta donde se puede. Sin embargo, pienso que en una entidad pública, como hay muchos cambios anualmente con respecto al cambio de personal, al cambio de administración, pueden decir, no, ellos ya vienen con gente que conocen del área, entonces pues pueden cambiar a la gente fácilmente. Adicionalmente a eso, pienso que en el sector privado también es un poco más complicado el tema de los permisos, ¿no? El tema de los permisos, por ejemplo, para las licencias, a veces que suelen ser, digamos, para estudios o por licencias, bueno, por falencias, ausencias en el trabajo son como más complicadas. En cambio, en el sector público son como más sensibles con esa parte, ¿sí? Entonces, esas pensaría que pueden ser las diferencias, Juan. No sé de pronto tienes cuáles son las demás preguntas. Ya. ¿Cuáles son los procesos que la empresa la realizó durante tu contratación, Sebas? Bueno, durante el proceso de contratación podríamos decir que la empresa es muy minuciosa porque inicialmente lo que se hace es recibir hojas de vida y dependiendo de esas hojas de vida se saca, digamos, como digamos, algunas personas que cumplen más con el perfil financiero o con personas pues que tengan como actividades afín. ¿Sí? Con respecto al servicio al cliente y cosas por el estilo. Después de eso, se programó una entrevista grupal mediante la cual se elabora como una rueda de preguntas al azar, a veces todos preguntan, responden lo mismo, y después de eso, posteriormente a eso, las personas que a conciencia de pronto dieron las mejores respuestas, pasan a una fase ya más de exámenes. Ya empiezan como a pruebas escritas, con test, de pronto test psicológicos, con temas de pronto para ver cómo están más allá de pronto de lo que se ve con el tema psicológico. Y después de eso se pasa también a un tema que es la verificación de datos donde a uno Bancolombia verifica pues prácticamente que la información que uno haya dado sea veraz y verdadera, ¿sí? Pues certifican y llaman a diferentes entidades para verificar que uno no tenga problemas en ninguna instancia y posteriormente a eso se procede a realizar pues lo que ya es como la finalización con los exámenes médicos para evaluar que una persona no tenga ningún tipo de enfermedad de pronto pues de riesgo o de cuidado y si todo eso, todo lo anterior está ya correctamente bien, junto con una visita domiciliaria, donde se pretende pues conocer, digamos, como el lugar de donde convive el futuro empleado. Si todo eso está bien, se procede ya a lo que es la contratación. Ese diríamos que es como el proceso que yo hice personalmente en Bancolombia. ¿Crees que es duro de pronto entrar a Bancolombia o crees que el proceso fue duro?
Yo considero que sí, el proceso es complicado por lo que decía anteriormente, que tiene muchos filtros con respecto a otras empresas, ¿sí? O sea, es como cernir, ¿sí? Van, reciben a muchos y de ahí van pues sacando lo mejor hasta pues prácticamente dejar de pronto a la persona que cumple como más con las expectativas de lo que están buscando. ¿Crees que se demora mucho el proceso? En lo personal, sí, yo considero que el proceso sí, como tiene muchos filtros y también la gente que realiza estos procesos también me imagino que tiene muchas cosas en la cabeza. Pensaría que es muy demorado el proceso, puede demorarse 2, hasta incluso más tiempo en todo el proceso de ingreso y todo eso. Entonces, creo que sí es un poquito demorado. Listo. ¿Tu contrato es escrito, fue verbal o cómo fue? Mi contrato, mi tipo de contrato es escrito, ¿sí? Fue escrito donde yo puedo ver prácticamente, pues cada una de digamos, cada una de las partes, ¿sí? Sí, digamos, me parece chévere porque pues uno puede visualizar ahí fácilmente a lo que se está comprometiendo. Muy bien. ¿Qué tipo, o sea, y a la vez, qué tipo de contrato establecen allá? Si es fijo, indefinido, prestación de servicios, ¿cómo sería? Cuéntanos. Bueno, el tipo de contrato normalmente es a término indefinido, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que pues una persona prácticamente no tiene fecha de salida, siempre y cuando pues cumpla con todos los requisitos y cumpla con todas las actividades que a uno le encargan, pues se va a seguir pues trabajando sin ningún problema. Sin embargo, bueno, sería eso. Pues considero que es muy bueno porque pues a uno le genera pues como una estabilidad y una tranquilidad pues interna, el tener un trabajo pues seguro y es eso. Muy bien. Ya que nos centramos en el contrato, ¿cuál crees que son esos elementos importantes o relevantes de ese contrato? Pues dentro del contrato yo puedo decir que están muchas cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, está la parte inicial donde a uno le indican la empresa donde pues uno va a laborar, la dirección de la empresa, donde le indican a uno cuál es el rol que desempeñamos, cuál es la remuneración que se va a recibir, los días que se va a laborar. Sí, eso sería como, digamos, primero estructuradamente todo lo que serían como los datos en general, ¿no? Y adicionalmente a eso también está la parte ya de las obligaciones, donde pues ya nos indican las obligaciones, derechos y todo lo que ya viene con el contrato. Con respecto a eso, ¿crees que hay un parámetro de o límite de edad en contratación? Con respecto al parámetro de edad, yo creo que sí, pensaría que de pronto hay una, no lo tengo muy claro, pero pensaría que normalmente Bancolombia muchas veces busca gente joven. Pensaría que ya prácticamente cuando es gente que ya es mayor en el banco es porque prácticamente se ha formado dentro del banco. Ya prácticamente gente que ya es mayor de pronto de los 30 años tienen como más nula posibilidad de poder ingresar. Listo. Eh, ¿Cuáles crees que son esos derechos de ambas partes, tanto del empleador, que en este caso sería Bancolombia, como del empleado, que en este caso serías tú? Bueno, dentro de los derechos yo pienso, bueno, dentro de lo que también estaba estipulado es que yo como empleado tengo derecho a una remuneración, tengo derecho a unas vacaciones, tengo derecho pues a una prima, sí, dentro de lo que estaba, digamos, como lo más relevante, ¿no? Que también tengo derecho a unos días de descanso entre semana. Y dentro de los derechos que están, pues por parte de ellos están es el, el instruirme más que todo, pues hacia lo que yo debo hacer. Ellos están ahí para indicarme y decirme, bueno, nosotros le estamos pagando, pero usted tiene que realizar tal actividad. Entonces, pensaría que ese es el derecho que tiene la empresa. Digamos, al pagarle a uno, pues prácticamente controla las actividades que uno va a realizar dentro de la organización. Muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones de ambas partes? Es un poquito Pues similar, pero ¿qué son las obligaciones? ya lo pensaría que las obligaciones son como ya entradas a que como empleado yo mi obligación es laborar, sí, siempre digamos laborar dentro de lo que son, hacer las actividades que a mí me designen y adicionalmente a eso, pues no incurrir en ningún tipo de falta, ¿no? Como por ejemplo, pues siempre llegar puntualmente, siempre asistir al trabajo, ausentarme con justa causa, ¿sí?
y cosas como por el estilo. Y con respecto al banco, pensaría que las obligaciones, pues por parte de ellos es pagar normalmente lo que corresponde a la remuneración, ofrecerme digamos, un lugar de trabajo que sea, digamos, como cómodo y con todas las adecuaciones necesarias para poder desarrollar mi trabajo sin problema. Muy bien. ¿Tú hace cuánto estás en el banco, Sebas? Yo actualmente llevo en el banco casi 2 años y medio, llevo 2 años y medio actualmente. ¿Tuviste periodo de prueba? Si es así, ¿cuánto fue el tiempo? Sí hay un periodo de prueba, tuve un periodo de prueba que fue de 2 meses, durante el cual pues normalmente uno está aprendiendo. Prácticamente es muy difícil que a uno le diga, no, no pasaste el periodo de prueba, tiene que haber hecho, pues uno cometido una falta muy grave con respecto a eso, pero sí tuve un periodo de prueba y la verdad no fue difícil o complicado pasarlo. Muy bien. ¿Cuáles crees que son los beneficios de trabajar en un banco? En ese caso, Bancolombia. Bueno, dentro de los beneficios yo considero, bueno, muchas cosas están, por ejemplo, como empleado, pues a uno no le cobran pues ciertas cosas que normalmente el cliente paga, ¿no? Como por ejemplo cuotas de manejo en tarjetas, digamos, tiene como derecho a algunos beneficios como retiros ilimitados por los diferentes canales y diferentes productos que también son gratuitos y adicionalmente a eso, pues normalmente Bancolombia da unos beneficios extras, ¿no? Donde a uno le dan, pues, por ejemplo, lo que son los auxilios, tanto para vivienda, para lentes, para estudio, que son muy buenos y incentivan mucho a trabajar pues de la mejor manera en la organización. Muy bien. Me gustaría entrar a una parte al respecto del salario. ¿Cuáles crees, o sea, crees que es bueno el salario que daba en Colombia? Yo considero que el salario que daba en Colombia sí es bueno con referencia a la ciudad. Yo creo que sí, o sea, teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos en Pasto, Nariño. El sueldo que da la entidad es muy bueno para vivir en Pasto, ¿sí? O sea, que no requiere como diferentes, como mayores cantidades. La verdad es que, y tengo entendido pues que eso se ajusta de acuerdo a la ciudad. Entonces, sí, la verdad es que los sueldos son muy buenos y son, digamos, como muy como acordes a la actividad que uno realiza. Me han comentado que en Bancolombia los ingresos, pues tú me lo estás confirmando que son muy buenos. Y al respecto de las primas o de pronto de las bonificaciones, ¿qué me puedes decir? Pensaría que las bonificaciones y las primas también son algo muy bueno, ¿no? Dentro de Bancolombia, porque bueno, primero están las bonificaciones como, hay, digamos, bonificaciones para personas que son como, digámoslo así, de alguna manera, ¿cómo lo podríamos decir? Personas que no están como en la parte comercial, sino como en la parte más como de atención al cliente, ¿sí? A estas personas normalmente les llega pues un bono anual que es muy bueno, que es digamos de acuerdo a las ganancias que el banco recibe anualmente. Ellos manejan algo que se llama el SBA, que es digamos como el índice de ganancia que tiene la empresa. Entonces eso lo reparten de una manera pues equitativa dentro de las personas que están en el equipo administrativo. Y para las personas comerciales también se brinda un bono cuando uno cumple todas las expectativas que el banco pues o las metas que el banco le fija al empleado. Este le da una remuneración adicional que también es muy buena. Y con respecto a las primas también, normalmente una empresa da una prima correspondiente a un salario mínimo dividido en dos, ¿no? Le da la mitad en lo que es junio y la otra mitad en diciembre. Bancolombia no. Bancolombia da, pues normalmente con lo que es prima y una extra prima, normalmente digamos que la prima semestralmente está prácticamente por el doble del sueldo. Sí, por ejemplo, si yo gano 1 millón, en junio recibo 2 millones y en diciembre otros 2 millones, entonces es muy bueno. Ah, es muy bueno, chévere. Entonces, ¿recomendarías trabajar en Bancolombia? Sí, totalmente. Yo considero que además de que hay una muy buena calidad de gente, sí, digamos, hay digamos, mucha gente que lo puede instruir a uno y hay mucha gente dispuesta a colaborar y a dar, digamos, como sus ideas de innovación, también es una entidad muy buena para crecer, digamos, en todos los campos. Adicionalmente, pues de que es muy buena dan muy buena remuneración y cuidan muy bien a sus empleados.
Ya que tú nos contabas al principio de la entrevista que trabajas con la parte virtual, de que le dedicas tiempo a la parte de transaccionalidad de las pequeñas o medianas empresas, ¿crees que hay diferentes, diferentes tipos o diferentes ambientes de aquellas empresas con Bancolombia? Mm, a ver, ¿me repites la pregunta? Por ejemplo, que tú hayas evidenciado que haya diferentes tipos de contrato o Ya. cómo se siente trabajar en aquella empresa a la que y en la que tú estás. O sea, ¿qué cosas hay como diferentes en cuanto al contrato? Ajá, Ya. Pues yo pensaría que dentro del contrato hay unas diferencias. Por ejemplo, cuando yo ingresé, las diferencias que más sobresalen es que a uno le entregan, por ejemplo, una carta de bienvenida, donde se establece adicionalmente, pues que a uno le dan toda la bienvenida, diciéndole pues que esperan lo mejor de uno. Muestran, digamos, datos como relevantes, como por ejemplo, quién es la persona, cuáles digamos, las funciones específicas que uno va a realizar, el jefe directo, directamente la dirección donde uno va a laborar. Sí, entonces, y adicionalmente a eso hay unas partes que son muy, digamos, como adicionales, que son como, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, donde pues uno se compromete a que todo lo que uno vea y maneje dentro del banco, pues sea manejo dentro del banco, o sea, no podemos hacerlo, digamos, como exponer esa información a personas del exterior, y también lo que es el acuerdo de lo que es de preferencia, ¿no? Donde uno prácticamente se compromete con el banco a laborar bajo un contrato y que por ende no puede firmar ningún contrato con ninguna otra empresa o con ninguna otra entidad que sea de tipo laboral, ¿sí? O sea, eso es como que prácticamente Bancolombia se reserva como los derechos de exclusividad, ¿sí? Donde pues prácticamente uno solamente puede firmar con ellos. de acuerdo. ¿Crees que o qué crees que se podría mejorar en ese tipo de contratación? Pensaría que dentro del tipo de contratación, no, o sea, dentro de todo el proceso fue excelente, o sea, todo, yo pensaría que todo está muy bien estructurado, las personas que convocan también son muy, digamos, como muy capaces. Lo único pensaría que de pronto puede mejorar es los tiempos de respuesta, ¿sí? Al momento de realizar cada uno de los procesos, el banco tal vez que invierte un poco más de tiempo de lo debido, por lo que decía, o sea, que un empleado puede demorarse entre 1 y 2 meses en ingresar. Entonces, esos procesos pueden ser un poquito, pensaría que más ágiles, ¿ya? Listo. De pronto en la estabilidad laboral, ¿tuvieras que mejorar algo o qué mejorarías del banco? Con referencia a la estabilidad laboral, no. Pensaría que Bancolombia es una entidad en la que uno puede crecer siempre y cuando uno haga las cosas bien y a conciencia. En cuanto a la estabilidad laboral, es una empresa, como comentaba, muy buena, que le brinda a uno el tiempo para poder estudiar, le brinda a uno los auxilios pertinentes, un sueldo, digamos, justo. Entonces, no, pensaría que en cuanto a la estabilidad laboral es excelente. No podría, digamos, como hacer una recomendación adicional porque pensaría que la empresa es muy, digamos, muy completa en esa parte. Listo, muy bien. Entonces terminamos con la entrevista, Sebas. Muchas gracias por comentarnos sobre Bancolombia, sobre cómo fue tu proceso, qué partes incluyen, algunas cosas que de pronto no sabíamos. Ya, listo, entonces. Muchas gracias, que estés muy bien.